ética para un desarrollo sostenible, un enfoque sinérgico. También queríamos decir que Luis Evelio nos visitó ya aquí a la UTM en años anteriores y nosotros lo tenemos incluido entre los asesores del Comité de Bioética, los asesores externos del Comité de Bioética de la Universidad de la UTM. Y no sé si estará todavía, pero sé que trabajó en el laboratorio de observación, el observatorio de bioética latinoamericano. Entonces, es un gusto tenerlo presente y ya en cuanto usted quiera, profesor, puede comenzar su exposición de unos 30 minutos. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me están oyendo por allí? ¿Me confirman, por favor? Sí se oye. Bueno, muy amable. Muchas gracias por esas tan gentiles palabras de bienvenida. Yo a ustedes los llevo en el corazón. Sí, de verdad, he estado por ahí muy cercano con toda la Universidad Técnica de Manabí. Siempre han sido personas muy queridas, digamos, me han acogido bastante allí en la casa de estudios y también cuando he tenido oportunidad, pues, de trabajar con ustedes en alguna labor así desde la distancia, como en este momento me encuentro en la ciudad de Pereira, en Colombia. Entonces, un saludo cordial a todos pues, los organizadores de este evento. Es un evento muy importante, muy reconocido a nivel internacional, digo yo, pues porque pues, básicamente estoy ubicado en este contexto. Y muchas gracias a todos, específicamente también especialmente a la doctora Patricia Durán, quien mucho tiempo trabajé con ella aquí en Colombia y pues que de ahí en adelante hemos seguido en contacto, colaborándonos mucho en toda esta parte académica y funcional y laboral desde las temáticas que nosotros manejamos. Voy a tratar de compartirles aquí. Bueno, me confirman ahí si estamos viendo ya mi presentación, por favor. ¿Aún no? No, ya la tengo aquí proyectada. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, entonces sé que está llegando un poquito tarde la imagen. Bueno, entonces, como estábamos planteándolo, vamos a conversar exactamente, y es más un conversar, compartirles de pronto las experiencias y las vivencias mías al respecto de esta temática que pues resulta un tanto nueva, pero que cuando decimos nueva es por lo menos los abordajes que estamos teniendo, aunque la inteligencia artificial ya desde hace un buen tiempo pues está con nosotros para efectos de cambiarnos la vida, diríamos, pero la importancia será cambiarnos la vida en qué sentido. Y debemos no dejar que nos cambie la vida, sino proyectarla de tal forma que seamos nosotros quienes manejemos y quienes la direccionemos en un buen sentido. Entonces, pues como bien se anunció, el tema es la inteligencia artificial y la formación en competencias éticas para un desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, generar un enfoque sinérgico a partir de estas temáticas, de la inteligencia artificial y de las competencias éticas o de la formación en competencias éticas. Cómo estos dos asuntos podemos utilizarlos para generar una posibilidad combinada que resulte en una cosa muy positiva pues para toda la humanidad. Básicamente le quise dar un subtítulo a la conferencia y es Formando personas éticas para un futuro tecnológico responsable, porque es que en últimas esto le estaría apuntando a eso, a formar personas que realmente tengan competencias éticas. Durante esta charla vamos a estar hablando mucho de las competencias éticas,
Y entonces formar personas con competencias éticas. ¿Para qué? Para que nuestro futuro sea un futuro realmente posible para todos, un futuro en el cual quepamos todos y que hagamos de la humanidad y de esta tierra donde estamos un mejor vividero para todos, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues voy a tratar de mencionarles cómo esa inteligencia artificial realmente resulta bien importante para que haya un beneficio futuro para la humanidad en lo que respecta a ese desarrollo tecnológico sostenible, pero contando primero con que los seres humanos tengamos una formación ética adecuada. Y es que resulta que como se da la velocidad de las cosas, de los avances tecnológicos, de los desarrollos técnicos científicos, muchas veces nosotros estamos remediando cosas después de. Es cierto que con la velocidad que ha venido incursionando sobre el tema de la inteligencia artificial, y no solamente desde el punto de vista de desarrollos teóricos, sino la practicidad de ella misma, pues hay cosas que se salen de las manos y las posibilidades, pero en lo que sea posible la invitación es a que seamos proactivos en busca pues de que realmente no nos coja o no nos dé sorpresas desagradables en el sentido que estemos siendo o defraudando la confianza de otros seres humanos o al mismo tiempo imposibilitando que la inteligencia artificial realmente sea utilizada para el uso que deberíamos darle y que por el contrario de manera proactiva se esté generando unas posibilidades que beneficien a todos los seres humanos. Es cierto que la inteligencia artificial transforma al mundo y esa inteligencia artificial está transformando al mundo en muchos sentidos. Y cuando estamos hablando de esas posibilidades, se me está trabando aquí esto, bueno, ya. Hay que hablar que la inteligencia artificial pues tiene unos avances importantísimos en unas temáticas como por ejemplo el aprendizaje profundo en las redes neuronales. Hoy por hoy los ingenieros de sistemas, los ingenieros biomédicos están trabajando en estos asuntos, por ejemplo, de las redes neuronales, pensando en construir cosas que funcionen de manera similar a cómo funcionan nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso, nuestras estructuras que inicialmente generan unas posibilidades, generan unos condicionamientos o generan unas habilidades y al mismo tiempo esas áreas logran unas comunicaciones con otras áreas que más adelante lo vamos a ver aquí, se forman entonces unos correlatos neuronales que es posible incluso verificarlos desde el punto de vista de resonancias magnéticas funcionales. Y entonces los ingenieros biomédicos, como les he estado diciendo, y los ingenieros de sistemas y otras áreas de la ingeniería están procurando generar inteligencias artificiales asimilando esos funcionamientos de nuestras redes neuronales y ya han hecho pues los logros absolutamente increíbles que hemos estado viendo de cosas que hasta hace muy poco realmente no había ninguna posibilidad de lograrlo. Esos aprendizajes o esos avances recientes en esa inteligencia artificial pues han generado unas aplicaciones muy hermosas en diversos sectores, en la parte de la educación, de la industria y por supuesto en la parte de la salud. Hoy por hoy tenemos, digamos, proyectos importantes a nivel de inteligencia artificial en centros de salud en algunas regiones del mundo donde se está generando que haya unos centros de información que posibiliten que simplemente sean consultores en un momento determinado y que permitan tomar decisiones clínicas respecto de la atención de algunos sujetos que por su estado de salud se ven, digamos, complicados y que requieren de una masa de conocimientos muy grande que se está viendo posibilitada digamos, en el entrenamiento de algunas de esas inteligencias artificiales, pero eso genera muchos peligros, ¿cierto? También es muy importante en la medida en que estamos analizando que esa inteligencia artificial transforma el mundo, es el impacto de esa inteligencia artificial que está teniendo desde ya en la sociedad entera, desde el punto de vista de la sociedad, en todo lo que es la sociedad, desde el punto de vista político, social y desde el punto de vista, por supuesto, económico. Hay unos desafíos de esa inteligencia artificial, por supuesto, y esos desafíos de la inteligencia artificial pues implican un lado oscuro de la inteligencia artificial.
cuando estamos hablando del lado oscuro es que no podemos dejar de pensar en que así como la inteligencia artificial nos puede generar unas posibilidades adecuadas para que funcionemos de una mejor manera, para que aprovechemos de mejor manera los recursos que tenemos, para que prioricemos de mejor manera las formas como vamos a hacer las cosas, pero también hay una parte que no es muy visible, como el lado oscuro de la luna. No es muy visible, pero tenemos que explorarla para efectos que no quede al garete y que seamos realmente nosotros los manejadores de esa parte que sí es clara y que le estamos dando manejo, pero también al mismo tiempo es el lado oscuro de la inteligencia artificial. ¿Y lado oscuro como en qué? Ustedes dirán, ¿pero lado oscuro de qué? Miren, por ejemplo, los sesgos algorítmicos y la discriminación que se puede generar. Resulta que ¿quiénes son los que programan la inteligencia artificial? ¿Quiénes son los que entrenan la inteligencia artificial? Pues inicialmente somos los seres humanos de los cuales tenemos una estructura adecuada o inadecuada desde el punto de vista de nuestra estructuración de personalidad, de nuestra estructura y desarrollo morales. Bien sabemos que no todas las personas tenemos los mismos niveles de desarrollo moral, entonces ahí estaríamos generando que quien inicialmente está programando las inteligencias artificiales, pues tiene unos sesgos, unas fallas de comportamiento, unos problemas de comportamiento que muy seguramente los va a estar transmitiendo a esas inteligencias artificiales, con las posibilidades que la inteligencia artificial multiplique esas acciones y se siga retroalimentando, porque sabemos que las mismas inteligencias artificiales se están entrenando ellas mismas, pero a partir de un inicio que quién se los está dando, una persona que muy posiblemente no tenga una estructura y un adecuado desarrollo desde el punto de vista ético y moral, porque no todos tenemos un adecuado desarrollo desde el punto de vista ético y moral. Entonces, por ejemplo, la reproducción de prejuicios. ¿Sí? Los algoritmos de la inteligencia artificial aprenden esos prejuicios de quienes los están programando inicialmente. Miren que, por ejemplo, las inteligencias artificiales, eh, y digamos el ChatGPT, bueno, y todas estas, Gemini, y todas estas, digamos, las más conocidas inicialmente, si uno les pide unos datos, muy seguramente, por ejemplo, datos de imágenes, los datos de imágenes les dice refléjeme tal cosa, tales personas discutiendo de tal cosa en tal temática, y muy seguramente como están programados desde Europa, desde Estados Unidos, pues dependiendo del oficio que uno le esté pidiendo que le reflejen las imágenes, va a mostrar imágenes de personas que desempeñan esos oficios y muchas veces en discriminación de las tareas que se están dando, porque lo que pueden estar reflejando es cómo hoy por hoy se concibe que quiénes son los que realizan esas imágenes, y muy posiblemente no va a estar mostrando un universo realmente en el que todo el mundo se vea reflejado, sino en el direccionamiento que hoy por hoy se tiene. Y me refiero específicamente a tareas y actividades que realizan personas del tercer mundo, por ejemplo, del tercer mundo, en el sentido de países que están en vías de desarrollo, y esas tareas que por allá desarrollan estas personas que viajan desde nuestra Sudamérica y desde otras regiones y territorios en el mundo, van a desarrollar esas actividades en Europa, por ejemplo, y entonces quienes programan esas actividades, quienes programan la inteligencia artificial, estarían orientados a mostrar en esas imágenes, por ejemplo, y se ve ahí está precisamente la reproducción de prejuicios, que quienes aparecen haciendo esas imágenes son precisamente personas del tercer mundo. La privacidad y la seguridad de los datos. Miren, es muy importante hoy por hoy. Tenemos inteligencias artificiales que están capturando información nuestra de manera constante, permanente, ¿sí? Entonces estamos quedando expuestos en absolutamente todos los escenarios posibles, desde esas plataformas, por ejemplo, donde uno ve televisión, donde ve programas de películas, donde ve absolutamente contenidos, requieren de parte nuestra una información mínima que luego es cruzada con otras bases de datos, entonces, donde está quedando absolutamente esa recopilación sin un consentimiento informado claro, porque inicialmente puede ser que le piden a uno un permiso, pero ese permiso realmente va más allá, porque ellos van a combinar informaciones con otras bases de datos en las cuales uno muy posiblemente ha generado también información. El desempleo y la desigualdad, pues obviamente que eso
preocupa mucho. Ya en nuestros sitios de trabajo hoy por hoy y en los lugares donde nos desempeñamos, en nuestras ciudades, ya se ha visto cómo la inteligencia artificial está reemplazando a muchos sectores inicialmente que puedan sufrir de esa posibilidad en el sentido de que puedan ser reemplazados por una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial esté desarrollando unas actividades mínimas que lo que hacen es, frente a esas actividades que puedan ser reemplazables, asumir ahí algún tipo de manejo. Lo otro es la autonomía de las máquinas y la responsabilidad. Las inteligencias artificiales se están entrenando ya ellas mismas a partir de unos datos que inicialmente alguien les dio, que alguien les programó, con esos sesgos que veíamos aquí al comienzo y esa discriminación. Entonces, miren digamos, la problemática tan grande, y es que esas máquinas están quedando autónomas. Y autónomas Recording frente a qué, stopped. frente a Recording in progress. frente a la comisión de una cantidad de conductas que en un momento determinado desde el punto de vista del derecho pueden ser imputables a quién. ¿Quién respondería por eso si inicialmente la persona que programó las dejó ya para que ellas por sí solas estuvieran asumiendo un tipo de roles y de manejos que se salen de las manos de quienes inicialmente las programaron? Entonces, frente a un daño o un perjuicio desde el punto de vista ético, moral, desde el punto de vista legal, ¿quién va a responder? No hay absolutamente nadie quien responda. Entonces se da una importancia de la formación en competencias éticas, ¿cierto? Y porque uno dice, ¿por qué es importante la ética en la inteligencia artificial? Es lo que yo les quiero transmitir básicamente el lenguaje de hoy. El mensaje mío es por qué es importante la ética en la inteligencia artificial. Y hay varias cosas, mire. Uno, prevenir consecuencias negativas como la discriminación, la pérdida de empleos, la creación de armas autónomas letales. Miren qué peligrosidad todas estas cosas que estamos viendo aquí. Y cuando estamos hablando de consecuencias negativas como la discriminación, es que existe discriminación positiva y existe discriminación negativa. La discriminación positiva, pues bienvenida, porque estaríamos hablando ahí de la equidad, de la posibilidad que tenemos de darle al que necesita más, de darle más, al que necesita menos, darle menos. O sea, que en la sociedad estemos pendientes de las demás personas en la medida en que veamos seres humanos que requieren un poco más de nosotros como sociedad y poderles dar más, pero si eso está programado inicialmente por quien, digamos, gestionó esos datos iniciales, esos algoritmos iniciales, pues entonces depende en este momento de qué información se le dio, qué prejuicios se le dieron a esa programación para que se siguiera entrenando y en esa medida siguiera creciendo esas posibilidades de esa inteligencia artificial, pero con base en cuáles sesgos. Qué bueno que se hubiese programado de una manera proactiva, de una manera equitativa, respetando la equidad, respetando la igualdad de las personas, pero ¿será que está siendo programada de esa manera? También es importante porque, miren, debemos construir un marco ético que garantice que la inteligencia artificial no se utilice para violar estos derechos. En el transcurso, digamos, de las clases de bioética que yo doy a mis estudiantes, generalmente les hablo de unas declaraciones de bioética que han sido promulgadas por distintos organismos internacionales. Entonces estamos hablando de la ONU, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo Internacional de Organizaciones Médico-Sanitarias y otras tantas que en este momento no cabría pues decirlo, pero que están haciendo esas declaraciones. Son declaraciones defensivas y cuando digo defensivas es porque han surgido con base en daños que la sociedad misma a través de distintos actores como la parte científica ha generado en los seres humanos por el irrespeto y el desconocimiento de los seres humanos. Entonces ha tenido que salir esos organismos internacionales a decir quieta ese comportamiento, quieta esa actitud, entonces saquemos el código de Nuremberg, promulguemos la declaración de Helsinki, la declaración de Tokio, la de Gijón, la de bioética de la UNESCO, una cantidad de cosas como para decirle a uno frenos, para ponerle frenos en el comportamiento. Entonces, lo que no se quiere es que ahora pase lo mismo con la inteligencia artificial y que a futuro estemos lamentándonos de cosas y decir, ¿cómo fue que dejamos que la inteligencia artificial hiciera eso? Y entonces vamos a sacar una declaración, pero ya defensiva. No, la invitación es a que hagamos declaraciones de bioética que sean proactivas en el sentido que crezcan con la inteligencia artificial y que en alguna medida minimicen o anulen los posibles efectos negativos que se puedan tener.
Otro es una construcción de una sociedad justa y equitativa. Estamos hablando que la justicia se compone de dos elementos, que es la equidad y la igualdad. La igualdad daría a todo el mundo un mismo trato, sin distingos de raza, sexo, condición política, condición económica. Y la equitativa, como ya lo hemos venido diciendo, pues darle más al que necesita más. ¿En qué medida la inteligencia artificial puede beneficiar más a algunos que requieren mayor atención que el resto de la sociedad? ¿Por qué? Porque tienen unas condiciones que los hacen más vulnerables, más susceptibles y más posiblemente personas que puedan verse dañadas por cosas que el resto de la sociedad no. Lo otro son competencias éticas clave para los profesionales de la inteligencia artificial. Tenemos que hablar de esas competencias éticas y de cómo estructurarlas. Por ejemplo, un pensamiento crítico para quienes trabajan y nos va a tocar trabajar a todos con inteligencia artificial, la empatía, la responsabilidad social, pero que sea una competencia, no un discurso, que es básicamente lo que se da en las universidades. El rol de la educación en la formación de los profesionales éticos, eso hay que replantearlo definitivamente en las universidades. ¿Qué se hace en los centros educativos muchas veces? Simplemente se tiene una materia, una asignatura o varias asignaturas de ética, de moral, de política, de cívica, bueno, sendas materias desde el punto de vista humanístico, pero que son muy mal manejadas, porque básicamente y en muchas escuelas, muchas universidades son manejadas por personas que no saben de eso, no tienen formación y que simplemente son profesores, que son buenos profesores, buenas personas entre comillas, y que les sobra, les falta tiempo para su carga académica, entonces los encargan de esas áreas. Gente que no les gusta, entonces el discurso básicamente o la formación se reduce a un discurso que saquen de algún libro que encontraron por ahí en la biblioteca y que lo ponen en práctica en un momento determinado. Entonces, no se va a lograr realmente nada con ese tipo de formación, como se ha venido haciendo, porque aunque a uno le guste la ética y la bioética enseñarle, pues también puede ser que no la entienda mucho y que no sepa esto de competencias éticas como una competencia blanda, y entonces se queda en que yo simplemente a las personas les digo, les doy un discurso, les hablo de unos teóricos que hablan de estas temáticas y simplemente en el examen les pregunto a esos teóricos y qué dijo el teórico y entonces listo, pero ¿cuál fue el avance y la evolución desde el punto de vista de la formación ética? Ninguno. Se quedaron en la fundamentación epistemológica, si es que se quedaron ahí. Lo otro es la preparación para el futuro, para guiar su desarrollo y uso a largo plazo. Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. Debemos pensarla de manera proactiva y tener un enfoque ético en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial para construir, digamos, confianza con esa misma inteligencia artificial que nos genere no la incertidumbre que hoy por hoy podemos tener respecto de los desarrollos y que no sabemos para dónde va esa inteligencia artificial. De manera muy breve quiero comentarles esto y es que, mire, lo primero que debemos entender todos quienes me están escuchando y en lo posible, ojalá hacerlo masivo, es que nosotros tenemos un neurodeterminismo desde el punto de vista ético. La neuroética nos ha dicho desde hace ya muchos años, y eso no lo hemos desarrollado por aquí mucho a nivel de Latinoamérica, y es que tenemos unas estructuras cerebrales que nos permiten a nosotros realmente tomar unas decisiones éticas, pero son unas áreas cerebrales que requieren entrenamiento, como requiere entrenamiento cualquier habilidad que uno quiera tener. Así, yo hago muchas analogías de manera muy sencilla y es que si usted quiere aprender a montar en bicicleta, pues tiene que subirse a la bicicleta, tiene que pedalear, tiene que impulsarse, se tiene que caer, con alguna severidad o no, pero hay que entrenar las áreas cerebrales que están determinadas para estos efectos desde el punto de vista de lo ético. Mire, y entonces tenemos distintas estructuras con distintas funciones. El cingulado anterior, el caudado, recompensas y cooperación. Son áreas que ya vienen predeterminadas en nuestro sistema nervioso, pero que hay que entrenarlas. Si no las entrenamos, cuando les digo no las entrenamos, es porque la enseñanza nuestra es tan empobrecida que muchas veces nosotros pensamos que la ética, desde el punto de vista de la educación, creemos como que la ética, eso crece de manera silvestre, como que eso no hay que ejercitarlo. La ética hay que entenderla como una competencia blanda, no es una competencia dura. Las competencias duras son la parte técnico-científica y eso se aprende desde el punto de vista de que la persona memorice, que la persona haga unos procedimientos, que la persona repita unos procedimientos. Entonces, usted va a operar, sí, entrénense en cirugía, entonces cómo coge el bisturí, cómo corta aquí, cómo hace tal procedimiento allí de sutura, cómo va a hacer una hemostasia,
cómo hacer una ligadura de un vaso, una cantidad de cosas que son competencias duras, pero las competencias blandas también hay que entrenarlas. Y nosotros creemos que eso crece como de manera silvestre, y eso ahí va creciendo, pero crece mal porque infortunadamente uno se ve, cuando digo uno es el estudiante, se ve rodeado de una cantidad de personas que si es afortunado está rodeado de personas adecuadas desde el punto de vista ético y moral, pero si es de malas, si es una persona que realmente no es afortunada, pues va a tener unas referentes de comportamiento en otras personas que realmente no le van a convenir mucho en su proceso de formación. Mira otras estructuras, el precunios, que ayuda a discernir para tomar decisiones entre opciones que tengo y para evaluar. Imagínense esto lo importante desde el punto de vista de la ética y de la bioética. La corteza prefrontal dorsolateral, que es el evaluador de la justicia. Imagínense tamaña función de la corteza prefrontal dorsolateral, evaluador de la justicia. La corteza prefrontal ventrolateral, que nos ayuda con la cognición emocional. La corteza prefrontal medial, la autorreferencia, cuál es mi lugar, cuál es mi postura, ¿cuál es mi rol? La corteza orbitofrontal, el castigo recompensa. El lóbulo parietal inferior, perspectiva en tercera persona, me ayuda a alejarme de mis emociones. El surco temporal superior, si estoy o no en peligro. La amígdala. La amígdala es una estructura absolutamente importante desde el punto de vista del comportamiento ético y moral. Y la amígdala tiene funciones de darme miedo, de darme ansiedad, por ejemplo, cuando me estoy comportando mal, si estoy mintiendo, entonces allí tendríamos una función importante y es generar ansiedad como para decirle a la persona estás haciendo lo que es incorrecto. La amígdala me ayuda a mí a tomar la decisión de ser honesto o no ser honesto. Hay que entrenarla. Y la formación hipocampal y la memoria. Entonces, en términos generales, estamos hablando que entrenando esas áreas cerebrales podemos estar hablando luego de unos correlatos neuronales. Y esos correlatos neuronales, ustedes saben que son un conjunto de eventos que se pueden observar en el cerebro cuando se presenta un estado mental y que esto puede ser verificado a través de resonancias magnéticas funcionales, o sea, a través de la imagenología. Entonces, esos correlatos, digamos, cerebrales desde el punto de vista de competencias éticas, pues inicialmente podríamos estar diciendo que habría unos correlatos neuronales de un aprendizaje procedimental en la medida en que veríamos ciertas áreas allí reflejadas cuando estaríamos gestionando algún tipo de dilema o decisión ética, y luego estaríamos hablando de unos correlatos neuronales de la conciencia, que es a lo que debemos apuntarle, pero difícilmente llegamos a ir, por lo menos desde el punto de vista programado, y estamos llegando allí muchas veces es al azar o porque digamos que somos tan afortunados que las circunstancias como seres humanos nos conducen a ello. ¿Cómo posibilitar entonces esos correlatos éticos? Básicamente haciendo lo que toda la vida hemos hecho y es haciendo una fundamentación epistemológica, o sea, enseñándole a la gente desde el punto de vista de dónde salen estos conceptos éticos, realmente cuál es el fundamento, la estructura, la base, para que estemos hablando de ello, pero de una manera, digamos, que a la gente realmente le interese, le importe esta fundamentación epistemológica dada por personas que realmente les guste. Entonces, eso se valora a través de unos resultados de aprendizaje. Hasta ahí muy incipiente la cosa y hasta ahí, hasta esa fundamentación epistemológica, es donde se llega en la mayoría de los procesos de formación ética y moral. Lo otro son los ejercicios de sensibilización que implican exponer a la otredad a las personas, digamos, percatarse de que, de que uno es simplemente una persona más. La estimulación de la neuroplasticidad es importante hacerlo, ¿sí? Y lograr unas competencias procedimentales, entonces a unas habilidades de experto que se deben dar de manera inconsciente. Y luego llegar a las competencias intelectuales conscientes que se pueden dar a voluntad. A eso es donde debemos apuntarle, llegar. Entonces, hablando en términos básicamente de cómo se da ese proceso, hay que hablar primero de que se deben dar una comprensión de unos valores éticos. Luego hacer un análisis de situaciones éticas. Luego aplicar unos estándares éticos. Desarrollar la empatía, como llevando a los estudiantes, llevando a las personas a que sientan y a que se sensibilicen o a que tengan alguna aproximación con realidades, no solamente teóricas o cuentos que se haga con ellos en las aulas. Estar al tanto de la evolución de la ética, ¿sí? Y en términos generales, esas competencias pues, se van a lograr combinando conocimientos y habilidades y cualidades personales, ¿sí? Para lograr realmente una reflexión importante.
aquí hago como una imagen de lo que deberíamos hacer con las competencias éticas, y es que al cerebro hay que entrenarlo definitivamente. Aquí vemos un cerebro haciendo ejercicio, pero ese cerebro haciendo ejercicio implica todo un proceso que allí más o menos de una manera muy genérica traté de mostrárselos de qué hacer, cómo ejercitar este cerebro para que la persona realmente logre esas competencias éticas, porque es que hay que hacer algo, mire, con la inteligencia artificial, a la gente hay que tenerla dotada, bien dotada éticamente para que reciba y asuma la inteligencia artificial y no al contrario, no como que la inteligencia artificial se esté dando por un lado y la dotación desde el punto de vista de competencias éticas se esté dando o no se esté dando, entonces vamos a tener una inteligencia artificial muy desarrollada que inicialmente está siendo programada por personas que tienen competencias éticas, muy posiblemente no. Entonces miren que aquí contamos con una ruta que tiene, digamos, muchas, que no es una línea, digamos, no es longitudinal en todo sentido, y estaríamos hablando de una fundamentación epistemológica, de unos ejercicios de sensibilización, unas competencias procedimentales y unas competencias intelectuales conductuales. Entonces, en términos generales, debemos procurar por integrar la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Haciendo un diseño ético por defecto. Ustedes dirán, ¿cómo así que un diseño ético por defecto? Sí, es la práctica de integrar, como dice aquí en la diapositiva, consideraciones éticas en el proceso de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, pero desde el principio. En lugar de maquillar la inteligencia artificial después de que ya está funcionando, después de que ya está rodando, no debemos desde el principio generar esas posibilidades de una programación ética de esa inteligencia artificial, mostrando transparencia y explicabilidad de los algoritmos, ¿sí? Evaluando el impacto ético de esa inteligencia artificial al integrar, vuelvo y les digo, desde el principio esas posibilidades de valoraciones éticas y logrando a través de la bioética la colaboración entre expertos, entre inteligencia artificial y bioética. ¿Y por qué decimos a través de la bioética? Pues porque la bioética básicamente ustedes saben que utiliza dos herramientas grandísimas, importantísimas, que es la pluralidad y la pluridisciplinariedad. Entonces estamos hablando de unos momentos de diálogo absolutamente profundo entre toda la sociedad y entre las distintas disciplinas, hablando de unas mismas temáticas y problemáticas, ¿cierto? Y hay que hablar de esto necesariamente, y son los programas educativos en inteligencia artificial deben tener, como les estaba diciendo, un enfoque ético, de gestión institucional de la ética. ¿Sí? Debe integrarse la ética en los programas educativos y fomentar la colaboración entre diferentes actores, pero desde el comienzo. Eso no puede ser algo absolutamente ni al final ni dedicado a una sola materia de la cual se hable y que ustedes tengan en el pensum, o cuando digo ustedes somos toda la academia, que tengamos en el pensum simplemente una asignatura por ahí en segundo semestre, tercer semestre o en el semestre que la ubiquen, que es ética, porque esto debe ser una cosa absolutamente transversal, bien fundamentada. Además que las instituciones como tal todas reflejen un manejo ético en todos sus procederes, al punto que sean como un laboratorio de ética y bioética, como un centro de entrenamiento de ética y bioética. Lo otro es la colaboración entre academia, industria y gobierno en todos estos asuntos. Y una cosa muy importante, la investigación en ética de la inteligencia artificial. Y cuando les digo importante, importantísimo, esa investigación de la ética de la inteligencia artificial, y es que hay unas áreas en las cuales necesariamente vamos a tener que aperturar investigaciones desde el punto de vista científico. Y entonces, ¿en qué áreas? Por ejemplo, básicamente unas líneas de investigación futuras que se me ocurre a mí relacionar y hacer, digamos, en algún sentido como estimulación para que se haga investigación en esas áreas. Yo pienso en el desarrollo de marcos éticos para la inteligencia artificial sostenible. Allí debemos hacer investigación. De esto podríamos hablar en otros momentos para saber exactamente cómo en qué. También debemos hacer líneas de investigación respecto de cuáles son los posibles sesgos algorítmicos y en equidad en los cuales podemos trabajar desde el comienzo y desde ya, porque ya no podemos decir desde el comienzo porque eso ya comenzó, pero por lo menos empezar a generar algunas posibilidades de cambio en esa programación de esas inteligencias artificiales. Lo que tiene que ver con la privacidad y la seguridad de los datos en las inteligencias artificiales, la autonomía de la inteligencia artificial y la responsabilidad. ¿Qué va a pasar con eso?
Entonces la inteligencia artificial es la responsable, pero si es la inteligencia artificial, no puede imputarse de la inteligencia artificial. Cuando digo imputarse, es hacerle un señalamiento, un acusársele frente a una autoridad, porque entonces es imposible. La inteligencia artificial sería, desde el punto de vista jurídico, un incapaz absoluto para asumir algún tipo de manejo desde el punto de vista jurídico. Otra posible línea de investigación, el impacto social y económico de las inteligencias artificiales, la formación en competencias éticas para efectos de, vuelvo y les digo, y que esa es, digamos, la principal motivación mía de estarles hablando, debemos pensar en unos seres humanos competentes desde el punto de vista ético. Si tenemos unos seres humanos competentes desde el punto de vista ético, muy seguramente el resto de cosas van a salir bien. La inteligencia artificial va a salir bien. Pero resulta que los seres humanos competentes desde el punto de vista ético no es lo común, no es lo común. Hay que decirlo con tristeza. Los seres humanos competentes desde el punto de vista ético son muchos, pero no alcanzan a ser tantísimos como para que se nos genere algún tipo de tranquilidad respecto de, ¿sí? La cooperación internacional en estos asuntos. Y por último, el enfoque sinérgico, que se da a través de los caminos que la bioética bien nos plantea. Y ese enfoque sinérgico implica combinar estas líneas de investigación para abordar los desafíos de manera integral, ¿cierto? Por ejemplo, al desarrollar marcos éticos para la inteligencia artificial sostenible, ¿cierto? Hay que considerar los sesgos algorítmicos, la privacidad de los datos, el impacto social, el impacto económico de las inteligencias artificiales. Entonces, en términos generales, estaríamos hablando de una cantidad de cosas que las voy a pasar así de manera rápida y genérica de lo que estaba planteando allí, de esas posibilidades de hacer investigación en estas áreas. Mire, el desarrollo de marcos éticos para la inteligencia artificial sostenible, es hablar de principios éticos universales, de metas del desarrollo sostenible, de la ética ambiental. Los sesgos algorítmicos y equidad, hay que se puede investigar en detección y mitigación de sesgos, en la equidad algorítmica, en el impacto de los sesgos en el proceso de toma de decisión. Respecto de la privacidad y seguridad de los datos en la inteligencia artificial, hablar de la protección de datos personales, de la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial, de la gobernanza de esos datos que tenemos, que son captados o capturados por las inteligencias artificiales, la autonomía de la inteligencia artificial y la responsabilidad. Hay que, podríamos investigar, la responsabilidad legal, los marcos legales existentes y no existentes que habría que construir, la transparencia y explicabilidad de la autonomía de la inteligencia artificial, desarrollando técnicas para ello, el control humano que no debe perderse nunca sobre las inteligencias artificiales. El quinto punto que les estaba planteando de posibilidades de líneas de investigación sería el impacto social, hablando de la desigualdad digital, investigando sobre eso, investigar sobre el mercado laboral, el crecimiento económico y sostenible. El punto sexto, línea de investigación que yo sugiero, la formación en competencias éticas. Entonces, ¿cómo están los currículos universitarios diseñados que integren esa formación ética con inteligencia artificial? La educación continua, ¿qué programas hay para ello? Activos en inteligencia artificial, la sensibilización pública. Y el último punto es la cooperación internacional. Entonces, debemos generar unos estándares globales a materia o como en la medida de las declaraciones éticas que en algún momento les estuve mencionando, la colaboración con otros países o entre países. ¿Sí? Mil gracias por escucharme y pues quedo atento, no sé, hubo que correr un poquito porque pues yo entiendo los avatares del tiempo. Muy amables. Muchísimas gracias, profesor. Esto es un tema muy actual, muy interesante y apasionado. No veo ninguna pregunta en el chat. Yo le voy a hacer una inquietud. La inteligencia artificial avanza más rápido los programas que las regulaciones. Y Europa, por ejemplo, ya tiene sus regulaciones. Pero usted ha hecho tanto énfasis en la preparación ética de la persona para enfrentar los retos de la inteligencia artificial, que yo diría que a la par de las regulaciones, o más importante que las regulaciones, sería ese tema que usted toca de la preparación de la persona desde el punto de vista ético para enfrentar la inteligencia artificial. No sé si me explico.